Buenos días, amados. Bueno, aquí estoy de nuevo. Gracias por todos sus mensajes de apoyo, de ánimo. Y bueno, en virtud de esas respuestas de ustedes, estoy haciendo nuevamente otro video, aprovechando pues que ahorita estamos bien frío allá afuera en Calgary, estamos a -32. Entonces voy a aprovechar que estoy aquí en la casa y bueno, enviarles nuevamente otro mensaje. No soy experta, eh, pero no importa, en el camino uno se va perfeccionando, si no, uno no hace nada. Y bueno, sobre el tema de escuchar la voz de Dios, eh, según mi experiencia y según lo que he leído, lo que he aprendido a través de la palabra de Dios, yo podría decir en este momento, pues, que Dios te puede hablar como Él quiera. No hay ninguna, digamos, un parámetro específico de cómo Él nos habla. He visto a través del estudio de la palabra que Él te puede hablar a través del fuego, con voz de trueno, con voz apacible, con tu nombre propio, a través de, inclusive a través de un burro. Dios le habló a un profeta, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y entonces, pues, y ya con los años de conocer y caminar con Él, pues yo he aprendido que Dios no tiene, nosotros estamos muy acostumbrados a meter a Dios en una cajita, cualquiera que sea tu, digamos, los fundamentos que tú tengas del conocimiento de Él, pues allí mantenemos a Dios en una cajita y creemos pues que Dios solamente nos habla cuando voy a la iglesia o no en esta, pero en la otra y donde yo voy es mejor y así nos las pasamos en eso. Pero Dios es infinito y Dios es un Dios vivo. Dios no está muerto, primero que todo. Dios no está encajonado en un solo libro. La Biblia nos enseña muchísimo acerca de Dios, pero en mi experiencia, Dios quiere llevarte a que tú experimentes eso que has leído, eso que te han enseñado tus maestros, eso que has aprendido a través de los que han venido detrás de ti, delante de ti. Dios quiere que experimentes quién es Él. O sea, a no ser de que tú tengas una experiencia con Él, lo demás es como si fuera letra muerta, ¿cierto? Si lo tenemos aquí acumulado en la cabeza, pues realmente eso no es lo que Dios quiere. Dios dice, por ejemplo, Jesús es el verbo. O sea, la palabra de Dios dice que Él es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, estamos delante de un Dios vivo. Y Él dice que su palabra Él la envía con un propósito. O sea, cuando Dios te habla, Él ha enviado esa palabra a tu corazón con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Transformarte. O sea, dice que entra y nos divide el alma y el espíritu. La palabra de Dios es muy aguda, es muy profunda, ¿cierto? Que nos transforma. Por eso la gente dice que en el Antiguo Testamento muchos decían, no, si vemos a Dios cara a cara y oímos su voz, vamos a morir. Y yo he meditado mucho en esto y yo sé que sí, cuando Dios envía una palabra a tu corazón, Él hace que mueras, ya sea a un pecado, a un mal hábito, a que corrijas tu caminar, ¿sí? Porque es viva y es eficaz y te corta. Y gloria a Dios que eso pase porque nosotros estamos, muchas veces en nuestra vida caminamos a ciegas, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos hace encontrar el camino y enderezarnos. Bueno, eso es en cuanto a que Dios nos habla en el momento que Él desea hablarnos, nos interrumpe nuestra vida y su voz viene como un rayo y nos transforma, ¿sí? O sea que depende de Él cómo Él nos quiera hablar, en el momento que nos quiera hablar, etcétera. Pero también hay otros momentos donde nosotros intencionalmente disponemos nuestras vidas y nuestros corazones para escucharlo. Y eso era de lo que había estado hablando la vez pasada. Entonces, ya sea que Dios interrumpa tu camino para hablarte y enderezar tu camino, eh, eso
wow, eso es maravilloso. Yo he tenido esas experiencias también. Y la otra forma de la que yo quería hablarles era de cómo disponer nuestro corazón. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo hago para aquietar todas esas voces? Mira, hay muchas técnicas, ¿sí? Que los psicólogos, los psiquiatras, gente que ha experimentado por su propia cuenta cómo acallar todas esas voces y encontrar un lugar de reposo. Bueno, requiere práctica y esto que yo te puedo enseñar hoy es simplemente la manera como yo lo hago, pero tú puedes experimentar tu propia manera. Para mí, cuando yo busco a Dios y quiero que Él me hable, empieza todo en un deseo en mi corazón. O sea, yo me separo un tiempo, un momento cualquiera, no es necesario que sea un momento en específico. Sin embargo, yo he experimentado que por la madrugada, cuando después de que uno ha descansado la noche, nuestro espíritu está más asequible a escuchar la voz de Dios. Entonces, si tú tienes que salir a trabajar a las 6 de la mañana, pues te va a tocar levantarte más temprano para que agarres ese momento. Es como el rocío de la mañana, dice que Él es como el rocío, ¿sí? Eh, y nuestro espíritu está más dispuesto. Todavía no hemos alcanzado esa locura que a veces nos alcanza del día a día y de los afanes. Ese es para mí el mejor momento, pero también puede ser por la noche o aún trabajando. Entonces, simplemente yo, por ejemplo, en una tarde, no voy a decir que una mañana, por las mañanas cuando yo me levanto, me gusta hacerlo sentada. ¿Por qué? Porque ya estaba acostada, no quiero seguir acostada. Entonces yo me levanto muy de mañana y me siento en mi sillón y, y simplemente mi corazón desea su presencia. Para mí eso es lo más importante. Muchas de estas prácticas, digamos, seculares, para aquietar el alma y la voz, las voces que tienes en tu cabeza y todo, no incluyen este deseo, pero para escuchar a Dios yo comienzo desde desearlo en mi corazón. Y a través de ese deseo, Él me responde y empiezo a sentir su presencia. Ahora, hay momentos en que esto no pasa. O sea, no me voy a poner acá como que la super, sí, no, hay momentos en que me quedo en el deseo y solamente por fe sé que Él está ahí. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios tiene que ser escuchada con fe para que la podamos aprovechar. Entonces yo por fe, con un corazón eh, anhelante de encontrarme con Él, eh, lo voy a escuchar, ¿sí? Entonces yo simplemente me quedo, pongo todo mi ser. La palabra de Dios dice que amemos a nuestro Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Entonces nosotros traemos todo nuestro ser, todo lo que somos, nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo, y lo ponemos en reposo, teniendo en nuestro corazón ese anhelo de conectarnos con Él o de sentir su presencia. El solo disponer tu corazón en sentir su presencia, tú te vas quedando allí en ese momento. Mira, no importa cuánto tiempo lo hagas, al principio te vas a demorar, solamente vas a poder estar en su presencia unos segundos probablemente porque nunca lo has hecho. Pero con el tiempo vas a ir aumentando esa experiencia y se va alargando a otro minuto, a 2 minutos, ¿sí? Invítalo, habla con él, dile, Señor, aquí estoy. Y él te va a responder. Dile, Espíritu Santo, quiero
escuchar tu voz. Estoy aquí con ese plan y ese propósito. Enséñame a escuchar tu voz. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque esto lo aprendí yo sola. Nadie me dijo 1, 2, 3, 4. Nosotros todos queremos hacer las cosas así, pero de pronto Dios te va a enseñar un método más sencillo. Ahora, otra manera que como yo he aprendido a escuchar la voz es teniendo a la mano un lápiz y un cuaderno, y yo cuando empiezo y me dispongo y tengo ese anhelo de escuchar su voz, yo escribo y Dios te va a dar una palabra de pronto. Él te va a decir, no estás solo, por ejemplo. Escríbela. Si Él te va a decir, lumbrera, escríbela. Te va a decir, mañana, escríbela. Y deja que a partir de esa palabra tú empieces a escuchar más palabras. Escríbelas. No importa si en el momentico no tienen sentido. A medida que tú vas practicando ese escuchar su voz y escribirla, vas a ir conociendo su voz. De pronto vas a escribir cosas que nada que ver, que no fue Dios el que te habló. Pruébalas, ponlas a prueba. La palabra de Dios dice que probemos todo espíritu a ver si es de Dios. Entonces, a veces nos parecen una locura. A veces Dios nos dice cosas tan grandes que nos quiere dar y nosotras las anotamos. Y después decimos, no, yo no creo que sea Dios, eso es demasiado bueno para que sea Dios. Pues créele, de pronto Él te está dando una promesa, pero la palabra de Dios tiene que ir acompañada con fe. Con los años, yo te digo, llevo como 10 años haciendo esto, tengo muchos cuadernos, muchísimos, donde Dios me ha hablado y casi siempre lo que me habla es como un solo tema y tiene una sola visión. Y poco a poco he visto cómo esa palabra que Él me ha dado, que en el principio me parecía una locura, hoy en día se ha hecho una realidad en mi vida. Bueno, esa es una manera. ¿Qué otra manera podemos? Bueno, Dios habla a través de los sueños, ¿sí? Hay sueños y esto es como estas cosas son cosas sobrenaturales, porque Dios es un Dios sobrenatural. Si tú te encajas solamente con lo que tú ves con tus ojos naturales y oyes con tus oídos, no vas a poder experimentarlo. ¿Por qué? Porque Dios se mueve de una manera sobrenatural. Jesús caminó en las aguas, Dios habló a través del fuego, habló a través de un burro, eh, a través de la voz de trueno, como yo les venía diciendo. O sea, Dios te puede hablar de cualquier manera. Tienes que estar abierta a que todas las posibilidades pasen. Ahora, ¿cómo saber si es la voz de Dios o no? Bueno, su voz te va a traer paz, te va a traer consuelo, te va a traer esperanza, te va a traer dirección, ¿sí? Te va a traer una respuesta a lo que tú has estado orando. Bueno, infinidad de cosas que como Dios te puede hablar. Ahora, la otra manera es a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y Jesús, la primera referencia de quién era Jesús en el Nuevo Testamento que nos habla Juan es que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra, o sea, la palabra, Él vino a encarnar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia son referencias, ¿sí? Que Dios puso allí para que aprendiéramos a conocerlo un poco más cada día, ¿sí? Entonces, para mí, la voz de Jesús viene a través de su palabra. Y Él dice que comamos a Cristo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre.
Miren, yo sé que en muchas iglesias el comer la hostia y beber el vino es lo que llaman, creo que le llaman la transustanciación, algo así. Pero lo que Dios me ha revelado es que comer a Cristo es creer en su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más nos alimentamos de su palabra, más descubrimos nuestra identidad, ¿sí? Él quiere que sepamos quiénes somos. Entonces, entre más leo su palabra, la medito. Ahora, ¿qué es meditar la palabra de Dios? Meditar la palabra de Dios es probarla, ¿sí? Saber que es buena, desmenuzarla. En cada palabra que está escrita en la Biblia contiene un ADN específico. Si nosotros cogemos cada una de esas palabras y las partimos, imagínate que es como ¿cómo se llama eso? Bueno, una almendra o un pistacho, ¿cierto? Que queremos ver el pistacho, tú no te comes lo de afuera, tú te comes lo de adentro. Bueno, la palabra de Dios es como ese cascarón del pistacho. Tenemos que partirla y comerla para disfrutarla. Y cuando esa palabra entra a tu ser, a tu espíritu, te recorre todo y viene y te invade, se hace vida en ti. Todo lo que Dios te revela a través de su palabra viene a ser parte tuya. Entonces es el mismo verbo que es Jesús encarnado en ti. Allí es ese es el punto de donde tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Es a través de cada palabra que Dios te ha revelado solamente a ti. Es bueno leer, o sea, es bueno leer, yo no digo que no, leer a otros autores cristianos, pero la mayoría de los libros cristianos están escritos con el intelecto, mas no con el espíritu, la revelación. Es una revelación académica, un estudio académico de la palabra. Pero lo que yo te estoy hablando es esa palabra que el mismo espíritu, desde el universo, desde su lugar, ¿sí?, de creación, quiere hacerla viva en ti, ¿sí? Bueno, entonces vuelvo al punto, cuando estamos en ese lugar, vuelvo al punto de digamos, de la práctica de escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo te va a traer de pronto un salmo, te va a traer una frase, te va a traer una visión, porque esa es otra área donde todavía no hemos hablado, pero Dios nos habla con visión. Cuando tu hombre espiritual está despierto y está conectado con Dios, Él te va a hablar a través de visiones también. Visiones son experiencias sobrenaturales que tenemos con Dios con los ojos abiertos, es decir, despiertos, a diferencia de los sueños. Cuando Dios nos habla a través de los sueños es cuando estamos dormidos. Y es muy válido también, o sea, y esto nada más te estoy nombrando unas cuantas formas como Dios te puede hablar para que tú estés alerta a que Dios te hable de la manera como Él quiere. Bueno, amado, ya por hoy no les quiero hablar más. Dios los bendiga. Si tienen preguntas me pueden escribir. Yo por ahora estoy enviando este video por WhatsApp a mis amigos, pero si lo estás viendo por YouTube, pues no sé cómo se hace, voy a investigar porque la verdad yo soy novata en esto, pero poco a poco ahí vamos avanzando. Bueno, Dios los bendiga. Bendiciones. Chao.